San Agustín, Confesiones, libro 10, capítulo 23. Ahí hemos llegado. La vida feliz es gozo de la verdad. Beata vita gaudium de veritate. ¿Se ve? No. Lo ampliamos un poquito. Capítulo 23. 23, sí. ¿Quién quisiera comentar rápidamente esta frase, esta fórmula que él usa, ¿no? ¿Qué significa que la felicidad es gozo de la verdad? ¿O qué implica, diríamos? ¿Por qué es interesante esa fórmula? ¿O qué les parece que es más relevante? Bueno, son dos palabras solamente, así que gozo de la verdad, ¿no? ¿Qué implica eso? Que sea gozo, pero no cualquier gozo, porque él dice la felicidad, bueno, es gozo, pero no cualquier gozo, tiene que ser gozo de la verdad, ¿no? Eso en el fondo es lo relevante, ¿no? Porque que la felicidad sea gozo de alguna manera, obviamente es relevante, pero es inmediato, o sea, se entiende inmediatamente. Es gozo, pero es gozo de la verdad, ¿no? ¿Qué implica que sea gozo de la verdad? ¿Qué significa? ¿Por qué es importante eso? Y no gozo en general, gozo de cualquier cosa. La verdad, como lo que se refiere a Dios, como algo subordinado a Él. ¿Como algo? ¿Como algo? Como algo subordinado y orientado hacia Dios. Como algo subordinado y orientado hacia Dios, ¿sí? Pero en primer lugar, la verdad es Dios mismo, ¿no? La verdad es Dios mismo. O sea, aquí hay que entender que la verdad tiene un sentido que no es solamente conceptual, no, la verdad como una proposición verdadera o como un principio verdadero, también es eso. Pero la verdad también es algo subsistente, o sea, es ese algo que está detrás de la verdad de las proposiciones y también detrás de la verdad de las cosas. O sea, las cosas son verdaderas por cuanto participan de la primera verdad. Las proposiciones a su manera son verdaderas porque participan de la primera verdad. Pero la primera verdad tiene que ser algo real, algo que subsiste realmente, ¿no? Y este algo que subsiste realmente es algo que en el lenguaje ordinario llamamos Dios. Es lo que significa la palabra Dios, o sea, el ser absoluto, que subsiste por sí mismo, ¿no? Y que tiene que subsistir, por tanto, detrás de las cosas verdaderas que son, participan del mundo del devenir, por tanto son verdaderas pero no son la verdad, son seres pero no son el ser. Yo tengo una duda con respecto a la implicancia que tiene concebir la verdad como Dios. Si la concebimos así, me imagino entonces que el resto de las verdades adquieren su cualidad de verdad gracias a la existencia de esta verdad primera y superior. En ese caso, por ejemplo, cuando hablamos de verdades matemáticas, verdades lógicas, esas adquieren su sentido gracias a Dios. O sea, la lógica, por ejemplo, es de alguna forma es un producto de la verdad divina. Podría decirse así, claro, es un producto de la verdad divina, pero más exactamente habría que decir que más que un producto es una forma de manifestarse de la verdad divina, porque la verdad como tal no es producida en el sentido estricto. Las cosas sí son producidas, ¿no? Las cosas participan del ser en cuanto son producidas. El ser es como causa eficiente, que hace las cosas. Porque las cosas contingentes, las cosas del mundo del devenir, llegaron al ser. Entonces ellas necesitan ser producidas. Primero no eran y después son, ¿no? Pero en cambio las verdades como tales, ellas siempre son, siempre fueron. Lo que nosotros hacemos es descubrirlas.
De hecho, así decimos que alguien descubrió una verdad matemática, no decimos que él la produjo. Decimos que se produce una mesa, pero el concepto de rectángulo, eso no se produce, ¿no? Eso existe. Entonces es como una manifestación de la verdad misma, es un descubrimiento de la verdad que nos viene a través de los primeros principios de la mente, que son la verdad en un sentido lógico, ¿no? Los primeros principios de la mente son lo que él llama la verdad en sentido lógico. Él la llama siempre verdad, entonces hay que tener cuidado porque a veces se refiere a la verdad en sentido lógico, a veces en sentido de la verdad de las cosas, a veces en sentido de la verdad de las proposiciones, ¿no? Entonces son dos sentidos diferentes de verdad. Y bueno, en ambos se puede usar la palabra participación. Se dice que las proposiciones verdaderas participan de la verdad, que las cosas participan del ser, pero estas dos formas de participación son diferentes. En un caso, las cosas participan del ser porque ellas no tienen el ser, ¿no? En cambio, las proposiciones verdaderas sí tienen el ser verdadero, en cuanto que son verdaderas. Ahora, evidentemente, el error que tienen mezclado de parte del hombre, eso no es verdad, ¿no? Pero en cuanto a las proposiciones que nosotros pensamos son verdaderas, ellas, diríamos, en cierto modo, esta participación no es como tener el ser prestado, no tener el ser como en un sentido secundario, sino que es primario. Ellas son parte de la verdad como tal. O sea, el concepto de rectángulo es parte de la verdad como tal, y como tal es eterno, ¿no? La verdad del rectángulo es eterna, mientras que la mesa es contingente, ¿no? Llega al ser y deja de ser, así como todo el universo. Entonces, por eso, claro, como es algo subsistente, en último término, la verdad se concibe como el principio del ser, entonces es algo que se puede gozar, porque es algo real, ¿no? O sea, es el gozo de algo plenamente real, es el gozo del ser infinito como tal. Bueno, ahí pasa a decir, ¿no?, que todos aman, así como todos aman la felicidad, ¿no?, del mismo modo todos aman la verdad, ¿no? Todos aman la verdad. Quizás alguien engaña a otro, pero a nadie le gusta ser engañado, ¿no? Todos en definitiva aman la verdad. De tal modo se ama la verdad que quienes aman otra cosa que ella misma quisieran que esto que aman fuese la verdad, ¿no? Cuando yo amo algo, pero no es verdadero, pero de todas maneras me las ingenio para mostrar que eso es verdadero, ¿no? O sea, igual el amor a la verdad es tal que aunque no está la verdad, uno pretende que esté, pretende que sea verdadero lo que efectivamente ama. Bueno, y la otra implicación, que no la hemos explicitado ahora, pero que es importante, que entonces amar, o sea, que la felicidad sea gozo de la verdad, significa que es en primer lugar gozo de la primera verdad subsistente, que es Dios, pero además implica también cuál es la manera de amar las demás cosas. Amarlas en la verdad implica, ¿qué implica? Amar las cosas en la verdad si prefieren amarlas de verdad. O amarlas de la forma que Dios nos dice. Claro, amarlas de la forma que Dios nos dice que hay que hacerlo. ¿Y cómo es esta forma en que Dios dice que hay que hacerlo? Porque dicho así es correcto, pero podría prestarse a diferentes interpretaciones. Hay que entender bien cómo es que Dios dice que amemos las cosas, cuál es la fórmula general. Hay que amarlas
según la verdad, es decir, ¿qué significa amarla según la verdad? Según Dios. ¿Ah? Según Dios. Ah, pero que ahí dice lo mismo con lo mismo. ¿Verdad? Defines lo mismo con lo mismo. O sea, Según las verdades que están en el entendimiento, que se alcanzan a encontrar en el entendimiento. ¿cómo? Según las verdades que nosotros podemos descubrir a través del entendimiento. Sí, y estas verdades, ¿cómo resultan ser? O sea, ¿cómo son en relación a las cosas reales? Porque tenemos verdades, pero esas verdades se refieren a las cosas reales, ¿no? No son corruptibles. ¿Cómo? No son corruptibles como las cosas reales. Las verdades no son corruptibles. Pero la pregunta es más sencilla, es decir, las verdades, para ser verdades acerca de las cosas reales, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál es la función de las verdades acerca de las cosas reales? Por ejemplo, de la verdad acerca del perro. O sea, las verdades acerca del perro tienen como función Sostenerlo en su realidad, hacerlo aparecer a nosotros. ambas cosas, claro, del lado de Dios, sostener al perro en su realidad, porque el perro en su realidad está creado en base a un proyecto, ¿no? La idea del perro, ¿no? El proyecto del perro en base al cual el perro es creado. Pero, del punto de vista de nosotros, claro, estas verdades tienen la función de hacerlo aparecer, o sea, demostrar a nosotros la realidad del perro tal como ella es. O sea, las verdades tienen que reflejar el ser por lo que es, ¿no? Y entonces amar las cosas según la verdad, eso significa amar las cosas por lo que son, sin, diríamos, deformar. Por ejemplo, si yo amo a un perro como a un Dios, diríamos, entonces estoy deformando la idea del perro, porque el perro no es Dios, ¿no? Si yo amo una bicicleta como si fuera una mujer, entonces tengo un problema. Estoy deformando la idea. O sea, tengo que amar la bicicleta por lo que es, digamos, por el grado de valor que tiene y su naturaleza, acorde a su naturaleza, ¿no? Es lo que los filósofos griegos llamaban, los filósofos estoicos, por ejemplo, llamaban actuar según la naturaleza, ¿no? Según la naturaleza, o sea, valorando las cosas, por lo tanto amándolas, queriéndolas, en base a lo que es su esencia, y no en base a una imaginación mía, en base a lo que yo me imagino, ¿no? Porque eso no va a funcionar, porque la cosa no es para eso, ¿no? No sé si alguien levantó la mano ahí. ¿No? Se repitió. Estas segundas verdades que nos permiten conocer las cosas, ¿cuál es su relación con nosotros? O sea, ¿son parte de nuestra conciencia? ¿Ocurren dentro de nosotros de alguna forma u otra? Por la arquitectura cognitiva que Dios ha decidido para nosotros? ¿O existen más allá de nosotros mismos y nosotros vamos y las descubrimos? Claro, es el punto más delicado, que más se presta a equívoco, porque por un lado están efectivamente dentro de nosotros, están, como dice Agustín, en la interioridad, en el hombre interior, ¿no? Que es una frase que él copia de San Pablo, el hombre interior, pero que de alguna u otra manera traduce lo que Platón llamaba el alma, de algún modo, ¿no? O sea, ocurren en el alma estas cosas, es el alma la que conoce, no el cuerpo. El cuerpo evidentemente manda ciertos mensajes, que son las impresiones sensibles, pero lo que conoce soy yo alma, dice Agustín. Para él el yo es el alma, esencialmente, ¿no? Y entonces, claro, el conocimiento ocurre en el alma, ¿no? Pero eso no significa que, como dijiste en la segunda parte de la frase, no significa que sea una parte de nosotros o una parte del alma. Porque para hacer conocimiento tiene que ser algo distinto a mí, si no solamente me estaría conociendo a mí, ¿no? Esa que tú llamas, claro, como la arquitectura de las cosas, es
la arquitectura inteligible es algo que tiene que existir por sí para que sea objetivo y para que efectivamente refleje las cosas y no sea una proyección mía. No, no es una proyección mía la idea del perro, tiene que reflejar la realidad del perro. Por lo tanto, tiene que ir a captar esa forma. Por eso muchos ahora, también las ideas de Platón prefieren traducirlos como formas. No sé cómo lo tradujeron en el curso de filosofía antigua, me imagino que así o no. Las ideas, bueno, se llaman ideas, pero se agrega esta precisión que hay que concebirlas como formas, porque la palabra idea en nuestro vocabulario, claro, tiende a ser aplicadas a lo que son las ideas nuestras. Cada uno tiene sus ideas, ¿no? Pero que cada uno tenga sus ideas, que pueden ser más o menos verdaderas, más o menos equivocadas, primero presupone que haya formas de las cosas, que las ideas se esfuercen, o sea, los conceptos subjetivos nuestros, los medievales preferían llamarlos conceptos y no ideas, precisamente para distinguir los conceptos nuestros, humanos, de las ideas propiamente tales que se reserva para las ideas de Dios, las ideas en sí, ¿no? Que son las formas que están detrás de las cosas mismas. Si las cosas mismas no tuvieran una forma propia, o sea, una realidad inteligible, objetiva, propia de ellas, entonces no serían conocibles. Nuestros conceptos no se referirían a nada, serían simplemente como una imaginación de nosotros, ¿no? Entonces, primero, para que las cosas sean cognoscibles, tienen que tener una realidad inteligible, objetiva, que existe en sí, Entonces, cuando conocemos, ¿no? En la medida en que nuestro conocimiento es verdadero, conocemos efectivamente las cosas en sí. Independientemente de cuánto es esta medida, independientemente si conocemos 1, 40, 80, pero en la medida, ese es un problema, digamos, cuánto conocemos es un problema que cada ciencia tendrá que ver, tendrá que decir, bueno, esto se conoce con certeza, esto un poco menos, se hacen hipótesis, pero aquí el discurso es teórico, es de base. O sea, en la medida en que nuestros conocimientos son verdaderos, nuestras ideas son verdaderas, son objetivas. Conocen algo, ¿no? Que es en sí, que es esta realidad inteligible que está detrás de las cosas. Y eso se hace, claro, con la experiencia, pero la experiencia tiene que ser guiada por unos principios. Y estos principios, entonces hay que partir admitiendo que estos principios de la mente son objetivos. No son parte de mi mente, no sé si se capta la diferencia. Mi mente los capta, pero ellos no son una parte de mi mente, porque yo como sujeto soy temporal, subjetivo, soy un sujeto en devenir. En cambio, el principio como tal, de la lógica, como todas las proposiciones que formulamos, ellas todas no son entes en devenir, son entes eternos. Nosotros cambiamos de idea, nosotros cambiamos, pero no cambian las ideas. Las ideas, ellas no cambian, son siempre iguales a sí mismas. Como proposiciones humanas contienen cierto grado de verdad. No sé si quedó más claro. Ese es un punto fundamental, ¿eh? Un punto fundamental que hasta hoy es fuente de infinitas confusiones, ¿eh? Nicolás. Profesor, en teoría del conocimiento estábamos pasando respuestas a cómo se captan las ideas, y en una de las teorías era el intelectualismo, que hablaba sobre cómo por medio... Una de las teorías era el intelectualismo, que se supone que capta... por medio de la experiencia captamos las esencias de las cosas. ¿Acaso se le podría clasificar de esa manera a San Agustín como intelectualista? ¿Cómo lo definiste? ¿Cómo era la definición de eso? Que las cosas tienen esencias que nosotros solo podemos no las creamos nosotros, sino que solo las podemos captar por medio de la experiencia. Y así obtenemos la esencia de las cosas, que es externa a nosotros,
pero es una realidad inteligible que pertenece a las cosas. Sí, se podría decir, pero habría que precisar qué es, cómo se da esto que llamamos experiencia. Porque una de las confusiones más comunes de los filósofos modernos, sobre todo y contemporáneos, es decir que hay que partir de la experiencia, pero no se preocupan de definir lo que es experiencia. Entonces cada uno después, digamos, la definición hay que ir después a buscarla, reconstruirla, en base a los principios que, digamos, que captan, o sea, que exponen en otra parte, ¿no? Por ejemplo, tanto Locke como Kant dicen que el conocimiento parte de la experiencia, pero después ambos por experiencia entienden cosas totalmente diferentes, ¿no? Uno admite el a priori, el otro no lo admite, entonces hay que entenderse bien. ¿Qué se entiende por experiencia? En el caso de Agustín, por supuesto que se dice también que el conocimiento parte de la experiencia, de una u otra manera lo dice, pero en base a lo que dijimos, ¿cómo hay que entender eso? ¿Cómo se da la experiencia? ¿O qué es la experiencia? Se sostiene en la verdad. ¿Cómo? La experiencia está sostenida en la verdad. Está sostenida en la verdad. ¿Y qué significa exactamente eso? En el fondo, la realidad está dada por aquella verdad. Su unidad está... Pero un poquito más fuerte. Que la unidad de la realidad está hecha por la misma verdad. Si no fuera por la verdad, la realidad no sería nada. Por tanto, no habría experiencia. Pero hay que ser un poco más específico para entender cómo nosotros captamos esa verdad, o sea, esa esencia de algo, ¿no? O sea, captamos la esencia del perro. ¿Y cómo la captamos exactamente? O sea, ¿qué tiene que haber para que la captemos? ¿Cuáles son los ingredientes? O sea, el primer nivel tendría que ser la memoria, ¿no? Pero ya la memoria para él es un concepto complejo porque incluye también, no es un solo ingrediente, incluye más de un ingrediente lo que él llama memoria. ¿Y cuáles son los ingredientes? En este caso podría ser que la razón, siendo como la parte de nosotros que está más cerca de Dios, sea la que como de cierta forma nos ayude a encontrar estas verdades que Dios ha impuesto en el mundo y obviamente a él mismo Dios como verdad, y que esa sea como nuestra relación con la experiencia, o la relación de nuestra razón con lo que Dios ha impuesto en el mundo y nos muestra en el mundo a través de su verdad. ¿A través de? Su verdad. Sí, pero ¿qué significa eso más exactamente? A través de su verdad. ¿Cómo funciona eso exactamente? Porque dicho así se presta a diferentes interpretaciones. Voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, Malebranche, que es un filósofo más o menos contemporáneo a Descartes, decía que nosotros conocemos todo en Dios. Todo en Dios, o sea que Dios es como el primer objeto de nuestro entendimiento y dentro de este objeto del entendimiento que es Dios, como Él es la realidad primaria, entonces dentro de esta intelección de Dios nosotros podemos entender todas las cosas. Y pretendía Malebranche ser un fiel intérprete de Agustín. Él decía, eso que digo yo, no lo digo yo, lo dice Agustín. Y traía textos para Malebranche, que no era... no sé si lo han visto, pero Malebranche es un personaje de peso, digamos. Sin embargo, finalmente está equivocado en esto. O sea, no, Agustín no dice en ninguna parte, o quizás, bueno, el problema con Agustín, como pasa muchas veces con los autores anteriores a la parte como más sistemática de la filosofía medieval, que es evidentemente esta es una época de la filosofía donde hay pensadores que están en búsqueda, están creando como una filosofía nueva y no tienen todavía un lenguaje tan sistematizado. Y evidentemente primero fueron jóvenes y después viejos. Entonces evidentemente que uno puede encontrar textos de Agustín joven que están más cercanos a la teoría de Malebranche, donde se dice que hay como una captación de Dios y que, o sea, que Dios ilumina el intelecto sin mayor especificación. Dios ilumina el intelecto y en base a eso conocemos las cosas, ¿no? Pero hay que tratar de ver qué se entiende exactamente con esta iluminación, ¿no?
Entonces él mismo con el paso de los años fue precisando eso, y en los escritos de Viejo yo diría que se puede demostrar que dice algo distinto de lo que pretende Malebranche, que lo toma un poco. En esa época evidentemente no estaba la investigación histórico-filosófica, no era tan sutil, entonces se tendía a tomar los textos de una manera un poquito igual, como si todos fueran del mismo peso, ¿no? Pero cuando uno ve el desarrollo cronológico, que es uno de los grandes logros de la historiografía moderna, digamos, del siglo XIX, esta idea del desarrollo histórico, que también se fue aplicando evidentemente a los autores, entonces se ve como ahí hay un cambio, y él va precisando eso. Y esta iluminación entonces no es ya tan genérica como en los primeros escritos, sino que es cada vez más específica. Él va especificando que entonces la verdad con la cual Dios comunica a nosotros, esta luz, es una luz de los primeros principios de la mente, que son completamente abstractos. Entonces no es una captación directa de la esencia divina, sino que son unos principios lógicos, ¿no?, que son participados a la mente, que son los principios de los que habla Aristóteles. No es que lo invente Agustín, no, pero lo va armando como el puzzle. Entonces él se da cuenta, Aristóteles en las categorías dice esto, ¿no? O sea que hay, que a su vez Platón decía en ese famoso pasaje de la República que siempre citamos, o sea que el procedimiento de la mente se remonta a unos primeros principios. Y estos primeros principios son los que son claramente inmutables, sin error, etcétera, etcétera. Entonces la luz se manifiesta así, pero no como captación directa. Esa luz que ilumina a todo hombre, el intelecto de todo hombre, no es una captación directa de Dios, sino que es una captación de primeros principios, en definitiva. Y en base a eso, aplicando los primeros principios, podemos entonces llegar a formular la esencia del perro. Y decir, el perro es tal cosa. ¿Qué decía? Sí, no, eso último mencionar, que entonces lo que Dios notaba, o la verdad de Dios de cierta forma, esta iluminación termina siendo lo que nos deja ver o tener estos principios lógicos que nos llevan a darnos cuenta de la realidad correcta de las cosas, de la forma en la que las cosas efectivamente son, en base a los principios lógicos, racionales, que Dios nos ha iluminado. Así. Exacto, claro, claro. Y esos principios lógicos, cuidado con este punto que también se presta a mucho equívoco. No es que uno primero tenga que saber que existe Dios para que después le dé fuerza a estos primeros principios. Algunos creen, bueno, que Agustín cree en estos primeros principios porque primero cree en Dios. Entonces, como hay Dios, entonces tiene alguien que le garantiza los primeros principios. Como si los primeros principios necesitaran de garantía. No, Agustín hace el razonamiento precisamente a la inversa. Los primeros principios no necesitan de garantía porque ellos son evidentes. Son evidentes a la mente. Son lo primero que conocemos. Todo lo que decimos depende de ellos. Todo, incluyendo las dudas. Todas las dudas, ¿no? En la famosa, también las dudas que después le copiará el propio Descartes, ¿no? Agustín, dudo de esto, otro, pero ya muchos siglos antes Agustín había dicho, todas estas dudas que yo puedo formular, todas ellas a su vez dependen de los primeros principios. Yo no podría formular esas dudas, entonces cuando yo formulo las dudas, analizando la duda, ya me doy cuenta de que tengo ya esos primeros principios, porque sin ellos no puedo empezar a pensar, por lo tanto tampoco empezar a dudar, no puedo pensar en absoluto. Todo lo que digo, si yo me pregunto si existo o no existo, ya es que estoy dando, por supuesto, el principio de no contradicción, o existo o no existo. Profesor, perdón. Espera que estaba hablando... Disculpen, tal vez lo anacrónico de la comparación, pero yo recuerdo haber leído hace unos años también cierta teoría epistemológica contemporánea, la idea de las llamadas preposiciones o proposiciones de Marx, que la idea de que existen ciertas nociones básicas que están más allá de ser cuestionadas, porque cuestionarlo incurriría en cierta contradicción, porque precisamente esas proposiciones de Marx son las que nos permiten hacer tal cosa como cuestionarnos otras cosas. La idea de que un poco lo que Wittgenstein plantea sobre la certeza, de que hay ciertas cosas que están más allá del cuestionamiento porque son las que nos permiten cuestionarnos las cosas en primer lugar. Un poco esa idea fundamental ya está en San Agustín.
Claro, correcto, sí. Claro, hay unos principios básicos de la mente que no son cuestionables, porque el propio cuestionarlos los supone. Cuando el mismo hecho que tú haces una pregunta, parte siempre de algún supuesto que tú tienes. Entonces hay un primer supuesto. Este primer supuesto del pensamiento es lo que él llama muchas veces simplemente la verdad, Agustín, o la luz de la verdad, ¿no? Y claro, ¿cómo no hace distinciones terminológicas? Porque todavía no hay un lenguaje tan estructurado todavía, como habrá en la Universidad del siglo XIII. Entonces a veces uno se confunde, ¿no? Porque a veces la verdad indica la verdad subsistente, que es Dios. A veces indica la verdad en un sentido lógico, conceptual, ¿no? Una lectura interesante que les recomiendo sobre eso son los soliloquios. Los soliloquios analizan bien, que son un diálogo cortito, o sea, diálogos, es soliloquio, él dialoga con su propia razón, es Agustín y la razón, que lo va corrigiendo. Y afronta este tema con bastante detalle. Profesor, ¿Sí? es que da la impresión de que dentro de las posturas que se han estado esgrimiendo, queda la idea de que hubiese todavía así como una especie de mundo material al cual nosotros podemos acceder verdaderamente porque aprendemos una especie de principios lógicos que hay que aprendérselos, como si fuera así como unos silogismos, como lo enseñan en lógica, como que nos enseñan unas leyes lógicas que nos van a permitir aprender la verdad. Pero no queda claro que en realidad, como esos ingredientes que usted mencionaba, la persona a través de su alma se da cuenta que tiene un logos, y ese logos es el que trae verdades incorporadas, que nadie le ha metido desde afuera, que son esas verdades que tienen que ver con la geometría, que tienen que ver con todas las armonías y las verdades eternas, están en el logos que tiene cada persona. Cada persona participa en ese sentido, en descubrir. El alma descubre que tiene un intelecto, que ese intelecto tiene ya las verdades, y es trabajo suyo empezar a descubrirlas, y ese intelecto le va a ir dando verdades acerca del mundo. Pero eso no es algo que se aprende como una ley externa, sino que es una ley, una ley interna del logos. Claro, pero habría que precisar que las verdades, por ejemplo, las verdades de la geometría, se puede decir que están, pero están potencialmente, porque están incluidas potencialmente en esos primeros principios, pero no están a la vista. Por eso la mente tiene que descubrirlas, ¿no? Tiene que aplicar esos principios, entonces construir estos razonamientos, y ahí va a ir explicitando lo que está implícito. Pero está implícito. Entonces eso explica también por qué nos podemos equivocar, como lo hace el esclavo del Menón, que se va equivocando, ¿no? Se va equivocando porque estas verdades no es que las tenga directamente a la vista. Lo que tiene es el instrumento es como el ingrediente, ¿no? Tiene el ingrediente para desarrollarlas, pero no las tiene como tales. Entonces, claro, todas estas verdades están implícitas en los primeros principios, pero la mente humana tiene que trabajarlas, tiene que explicitarlas. Y para eso también necesita de la información de los sentidos, lo que viene de los sentidos, ¿no? Que yo no lo llamo a propósito experiencia, porque en el momento que lo llamo experiencia ya se presta a confusión, porque la experiencia más bien es algo que necesita de los dos ingredientes. La experiencia es ese proceso que me hace conocer las cosas, pero que necesita de dos ingredientes diferentes. Uno que viene de los sentidos y el otro que viene de la mente, ¿no? Eso que Kant llama el a priori, ¿no? el que tenemos ya en la mente. No Kant. Como siempre los filósofos modernos dan a entender que ellos inventaron las cosas, ¿no? Pero la frase misma a priori es medieval, digamos, la fórmula es medieval, ¿no? Es la forma medieval de hablar de este conocimiento previo que tenemos, ¿no? Conocimiento previo
en el sentido que no depende de la experiencia, pero que no necesariamente demuestran la preexistencia del alma, ¿no? Por eso se empiezan a usar, los medievales empiezan a usar estas palabras como innato, a priori, que indica algo que tiene que estar en la mente, pero sin necesidad de recurrir a la hipótesis de la preexistencia. Basta recurrir a la idea que el logos imprimió eso en la mente, ese primer principio. Pero completando el razonamiento de antes, que parece que había quedado un poco en la mitad porque nos desviamos. Eso no significa que yo estoy postulando que Dios lo ponga en la mente para garantizarlo, como decíamos antes, ¿no? Sino que es al revés. El primer principio se garantiza solo, porque es evidente a la mente. En cuanto a Dios, yo puedo al contrario, a la inversa, demostrar que existe Dios en base a eso. O sea, en base a que existe ese primer principio en la mente, que es eterno, entonces voy a postular que tiene que haber alguien eterno que imprimió eso. Aunque yo este alguien eterno no lo vea, no lo capte directamente, pero hay una captación indirecta, o sea, capto algo que solo se explica si lo imprimió alguien eterno, en definitiva. La luz de la verdad, o esta forma de iluminación que hemos estado hablando hasta ahora, vendría de Dios, pero de cierta forma estaría dentro de nosotros, como que nuestra razón junto con la experiencia, con todo esto nos permite que se nos ilumine, pero no es como que Dios esté constantemente iluminándonos, sino que por cómo nos creó Dios, nos dio esa luz de la verdad. Algo de eso. Claro, es algo de creación, sí. Por eso insiste Agustín y también otros escritores antiguos que el versículo del Evangelio de Juan 1.9 dice que ilumina a todo hombre, panta anthropon, que ilumina, la luz verdadera que ilumina a todo hombre, no solamente a los buenos, no solamente a los que se convierten, ilumina a todo hombre, panta anthropon, todo ser humano, ¿no? Entonces, claro, es una iluminación creacional, también llamada iluminación natural, porque es algo, o sea, se llama natural, lo que se llama en la filosofía cristiana es lo mismo que creacional. O sea, tenemos algo naturalmente, así como tenemos una cabeza, dos manos. Por creación es lo mismo que decir que lo tenemos por naturaleza, tenemos naturalmente. Si en cambio tenemos una prótesis, claro, eso es un agregado a la naturaleza, ¿no? Y así puede haber, también con la iluminación, puede haber un agregado. O sea, Dios te puede iluminar con verdades superiores. Puede haber una iluminación sobrenatural, ya sea como iluminación, como revelación pública, cosas que se dicen en la revelación bíblica, de la Sagrada Escritura, que son verdades en alguna medida, no todas ellas, pero algunas de ellas son verdades no accesibles a la razón natural, o sea, que no serían deducibles de los primeros principios de la mente. Por ejemplo, la verdad de que Dios un tal día, en un tal lugar de la historia, se encarna en Jesús de Nazaret. Esa es una verdad que escapa, digamos, no se puede reducir, no se puede deducir de los primeros principios de la mente. Tiene que haber una experiencia histórica de eso, un testimonio histórico sobre eso. Hay que entrar a ver si ese testimonio es creíble, etcétera. Es algo que ocurre en la historia, que Dios hace, pero que no se deduce directamente como de la esencia de Dios. Y de hecho los filósofos paganos no lo habían deducido, y cuando los cristianos plantearon eso, no, muchos reaccionaron que eso no parecía aceptable, etcétera. No se deduce de unos primeros principios, ¿no? O también puede haber iluminación sobrenatural de carácter privado, que a ti Dios hoy decide revelarte algo, te manda un sueño y decide revelarte algo específico para ti, por ejemplo. O también dirigido a que tú tengas que anunciarle a otras personas lo que hacen los profetas en el Antiguo Testamento, o también en la historia posterior, ¿no? Profecías, etc. No, todo eso pueden ser iluminaciones sobrenaturales. Este lenguaje de lo natural y de lo sobrenatural, evidentemente, es específico de la filosofía cristiana, porque la filosofía antigua llamaba
o sea, tendía a llamarlo todo natural porque se fundaba en la physis, o sea, la naturaleza era la naturaleza de toda la realidad en general, incluyendo a Dios, la naturaleza de Dios, la naturaleza del mundo, etc. Por lo tanto, la palabra natural no se usaba en este sentido de contraposición a lo sobrenatural, ¿no? Esa distinción es específicamente cristiana y viene de la, o sea, llamémosla judeo-cristiana, y viene de la distinción metafísica neta que hay, ¿no?, entre creación, o sea, esencia creada y esencia creadora. La esencia de Dios es completamente trascendente a la esencia creada y tiene una relación con ella, entonces, de causa total, una causa totalmente el mundo creado. Como ven, todas estas cosas, entonces todos estos diferentes puntos son todos relacionados, ¿no? Tienen que tratar bien de armar como la relación entre estos diferentes aspectos, ¿no? Teoría del conocimiento, teorías metafísicas, todos esos aspectos. También en el ensayo es bueno que muestren todas estas relaciones, ¿no? Ya nos quedaría leer todavía una paginita del libro de Décimo. Veámoslo de acá, del 25. Sería ideal quizás si lo leyera alguien que está conectado para que quede mejor grabado. No sé si se anima Francisco o Nicolás. Sí, sí puedo leer. Ya, perfecto. Leámoslo todo hasta donde llega la selección y después lo comentamos todos juntos. Pero si quieres tú puedes leer el 25, después Nicolás el 26. Perfecto. Parte nomás tú. Capítulo 25. ¿En qué lugar de la memoria está Dios? Punto 36. Pero, ¿en dónde moras en mi memoria, Señor? ¿En dónde permaneces en ella? ¿Qué morada te has construido para ti en ella? ¿Qué santuario te has edificado? Tú has otorgado a mi memoria este honor de permanecer en ella. Pero ¿en qué parte de ella permaneces? Es de lo que ahora voy a tratar. Porque cuando te recordaba, por no hallarte entre las imágenes de las cosas corpóreas, traspasé aquellas sus partes que tienen también las bestias, y llegué a aquellas otras partes suyas en donde tengo depositadas las afecciones del alma, y ni aun allí te encontré, y penetré la misma sede que mi propia alma tiene en mi memoria, porque también el alma se acuerda de sí misma, y ni aun aquí estabas tú. Porque así como no eres imagen corporal ni sentimiento vital, como es el que siente cuando nos alegramos, entristecemos, deseamos, tenemos, recordamos, olvidamos y demás cosas por el estilo, así tampoco tú eres alma, porque eres Señor Dios del alma. Y todas estas cosas se mudan mientras tú permaneces inconmutable sobre todas las cosas, habiéndote dignado a habitar en mi memoria desde que te conocí. Pero ¿por qué busco el lugar de ella en que habitas? Como si hubiera lugares allí. Ciertamente habitas en ella porque me acuerdo de ti desde que te conocí, y en ella te encuentro cuando te recuerdo. Deus interior intimo meo, superior sumo meo. Esa es una frase que copiamos la vez pasada de un libro anterior de las confesiones, que resume todo esto. Si esto lo habíamos leído ya, pero sigue nomás. Capítulo 26, ¿dónde encontró Agustín a Dios? Punto 37. Pues, ¿dónde te encontré para conocerte? Porque ciertamente no estabas en mi memoria antes que te conociese. ¿Dónde te encontré, pues, para conocerte, sino en ti sobre mí? No hay absolutamente lugar y nos apartamos y nos acercamos, y no obstante no hay absolutamente lugar. Oh verdad, tú presides en todas partes a todos los que te consultan. A un tiempo respondes a todos los que te consultan, aunque sean cosas diversas. Claramente tú respondes, pero no todos oyen claramente. Todos te consultan sobre lo que quieren, mas no todos oyen siempre lo que quieren. Óptimo ministro tuyo es el que no atiende tanto a oír de ti
lo que él quisiera, cuanto a querer aquello que de ti oyere. Y a este punto lee también el 27, que es el último. Capítulo 27. Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva. Punto 38. Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, cero te amavi. Y he aquí, tú estabas dentro de mí, y yo fuera. Y por fuera te andaba buscando, y deforme como era, me lanzaba sobre las bellezas de tus criaturas. Tú estabas conmigo, pero no estaba contigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían alejado de ti aquellas realidades que, si no estuviesen en ti, no serían. Llamaste y clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste y ahuyentaste mi ceguera. Exhalaste tu fragancia y respiré, y ya suspiro por ti, gusté de ti y siento hambre y sed, me tocaste y me abracé en tu paz. Perfecto, hasta ahí tenemos la selección. Siempre vuelve esta paradoja ¿qué significa eso de estar en, ¿no? Tú estás en mi memoria, pero finalmente, ¿cómo te conozco? ¿Dónde te encuentro? En ti, sobre mí. O sea, cuando te encuentro, aunque digo que estás en mí porque es algo que percibe mi alma, mi mente, pero en realidad ya es algo trascendente, ¿no? Entonces tiene que ser algo que está en ti en realidad, ¿no? Porque realmente hay un contacto con una realidad que es superior a mí, ¿no? Y eso, pero aunque aquí no está, digamos, especificado con términos técnicos, pero hay que hacer la distinción que él después hará más claramente en obras posteriores. Hay que distinguir evidentemente una presencia natural, ¿no? A través de esta, digamos, esta luz natural que me hace, por ejemplo, acordarme de Dios como concepto, o sea, tener a Dios en mi memoria porque he comprendido el concepto verdadero de Dios, ¿no? En cambio, lo que puede ser una presencia directa, real, diríamos, sobrenatural. O sea, cuando Dios se manifiesta de un modo más directo, entonces ocurre lo que llamaríamos la experiencia mística, que es eso que describe aquí en el 27, ¿no? Llamaste y clamaste, brillaste y resplandeciste, exhalaste tu fragancia, gusté. O sea, aquí se mencionan los 5 sentidos que indican evidentemente ya un contacto con Dios de un modo real, aunque eso puede ser un momento muy breve, como él lo dice en otras partes, aunque puede ser por un solo momento, pero se da algo que ya transciende la experiencia meramente como conceptual, ¿no? Claramente la mención de los 5 sentidos, que ya existían, no la inventa él, existen místicos cristianos también anteriores, por ejemplo en Orígenes aparece estos sentidos espirituales, pero la metáfora de los sentidos hace quedar claro que se trata aquí de una experiencia real, ¿no? Entonces es algo que se produce en un momento dado, en un momento específico, puntual, que no es lo natural, ¿no? Se apoya así en lo natural, o sea, presupone la captación de este concepto como natural de Dios, pero después se manifiesta como algo como puntual, especial, ¿no? Bueno, y puede recordarse aquí una cosa, un pasaje de Platón, que a veces también lo mencionamos, de la carta séptima, cuando en la carta séptima él dice, la verdad es algo, ¿no?, que de pronto, exaifnes, como improvisamente, de una manera puntual, como un flash, así, se manifiesta al alma. Y por eso Platón dice, yo no quise escribir un manual, como si la filosofía consistiera simplemente en aprender una técnica, ¿no? Porque en el fondo, claro, es más bien una búsqueda de ciertas verdades, pero que finalmente el alma tiene que estar dispuesta a acoger esa realidad última que está detrás de esas verdades. No es simplemente adquirir una técnica que después haya que aplicar, ¿no? Sino que es la escala para entrar en contacto con la realidad suprema. Entonces esto se da en una disposición finalmente especial del alma, una disposición totalmente libre, y supone que Dios también activamente se manifieste con una fuerza que va más allá de la simple
iluminación natural, tiene que haber una actividad sobrenatural de Dios que se manifiesta. Profe, y este algo que es como el momento donde sucede esta iluminación, por decirlo así, se puede también ejemplificar con la idea de Heráclito como la experiencia relámpago, en tanto que de alguna manera es algo que sucede cuando uno está fluyendo junto a la realidad, pero se olvida de sí mismo, es decir, no hay sujeto dentro de esta... Sí, no entendí, que ¿alguien que está? Es como... alguien, por ejemplo, o sea, esta iluminación en Heráclito se da cuando una persona no está reflexionando sobre sí mismo, sino que se une y se deja fluir por el orden natural, que fue creado obviamente por esta divinidad. Entonces, por decirlo así, esta experiencia es como cuando se fluye con este orden, o es algo totalmente contrario o al revés, está como inspirado en esta idea de Heráclito sobre esta iluminación de la verdad. O sea, el fluir hay que entender un poco qué se entiende con eso, porque eso de seguir el orden natural, de lo que decíamos antes, de amar las cosas según la verdad, él no lo ve, digamos, precisamente como un fluir, porque no es algo que fluya mucho, digamos, sino que es algo que nos cuesta mucho. Tendemos, ¿no? Que es lo que se trata de explicar con la doctrina del pecado original, por algún misterioso motivo, pero como sea, es un hecho que nos cuesta. Es un hecho concreto, experimentado por todos, que nos cuesta obedecer a la verdad, ¿no? O sea, siempre tratamos de tirarla para un lado, para el otro, ¿no? Nos cuesta eso de... Claro que puede haber un estadio ya de progreso espiritual tal que eso se transforma en un fluir, pero es como más bien un punto de llegada, ¿no? Hay santos que dicen, bueno, llegados a un cierto punto, después de años y años, finalmente eso como que fluyó. Pero digamos, la experiencia normal y de la gran parte de la vida, diríamos, es que eso no fluye para nada, sino que es una lucha continua porque tenemos algo, digamos, en nosotros, ¿no? Agustín dice el pecado original, uno, digamos, puede, evidentemente ahí entramos en una doctrina revelada, pero el hecho observado es un hecho, digamos, irrefutable, ¿no? Hay algo en nosotros que nos hace resistencia a eso, que es, claro, que nos hace tender al egoísmo, entonces, y el egoísmo deforma o hace tendernos a la ideología, armar una ideología y después querer meter todo forzadamente en esa ideología, y eso impide entonces fluir, digamos, según la verdad, ¿no? Y claro, pero el fin de todo eso sí es efectivamente, digamos, claro, cuando se produce una comunión de voluntad con la voluntad divina, eso evidentemente es, pero eso, dice Agustín, es producto de la gracia, o sea, es Dios quien nos ayuda para eso, o sea, con nuestras solas fuerzas no lograríamos eso. Entonces tiene que darse una disposición del alma a la humildad para aceptar esa ayuda en el momento que se reconoce que con nuestras fuerzas no logramos hacer eso. Entonces la gracia hace eso, la gracia que después los escolásticos llamarán como la gracia cooperante, que coopera, digamos, que ayuda para que el hombre efectivamente ame las cosas según la verdad y lo ame a él, ¿no? Y eso, bueno, finalmente dispone también a esta experiencia mística, a este contacto como sobrenatural. Bien, y todavía tenemos tiempo para preguntas. Según este reloj son las 11:18. Ah, ¿verdad que nos van a echar a las 11:30? Yo siempre pienso que tenemos hasta las 12:45, pero no. Pero todavía tenemos unos 10 minutitos para preguntas. No sé si esto quedó claro, si quedaron dudas de lo anterior. Para entender mejor la idea anterior sobre la ubicación de Dios en esta memoria, por decirlo así, no me quedó muy claro si es porque ya no está en el alma, porque no es sentimiento vital, ni tampoco es imagen corporal, pero en este sentido se puede decir que está en todo y no en una parte en específico.
Se puede decir que está en todo, ¿sí? Y no en una parte específicamente, pero también está en todo según la naturaleza de las diferentes cosas. Claro, cuando está en el alma, evidentemente se manifiesta el alma de un modo que no se manifiesta una piedra, ¿no? Claro, puede decir que Dios está en una piedra, pero está en el alma de un modo diferente. No, de hecho, él también utiliza para eso el juego de las preposiciones, cuando dice, por ejemplo, tú estabas conmigo, no, pero yo no estaba contigo. Tú estabas dentro de mí y yo fuera, ¿no? Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. ¿Qué significa que tú estabas conmigo? En mí. Claro, o sea, tú en el fondo estabas en una disposición, en una relación como de amistad conmigo, se podría decir, ¿no? Cosa que evidentemente Dios no puede hacer con una piedra, no está en una piedra como amigo de la piedra. Está como creador de la piedra, sí, es la fuerza que hace que la piedra exista y exista con la esencia de piedra, ¿no? También en el alma está como creador del alma y como alguien que entonces le da una esencia al alma, pero además como el alma es capaz de la amistad, entonces está en el alma como amigo. Pero yo no estaba contigo, pero yo no era amigo tuyo. Yo me daba la vuelta, yo te daba la espalda, dice. Que es como la paradoja del libre albedrío, ¿no? Que es el libre albedrío humano, que siendo creado por Dios, el alma, sin embargo, tiene este poder de darle la espalda a Dios, ¿no? Darle la espalda a Dios. Y entonces dice, tiene una imagen que es muy como plástica, porque dice, entonces, claro, cuando yo te doy la espalda a ti, me vuelvo para ti como un esclavo fugitivo, porque te tengo detrás, como cuando un esclavo huye del patrón, y entonces el patrón lo anda persiguiendo. Entonces yo me vuelvo para con Dios, ¿no? Como un esclavo fugitivo. Y entonces se experimenta también en las confesiones, en un libro anterior. Y entonces yo puedo experimentar a Dios como, entre comillas, enemigo, pero no porque Él realmente tenga la disposición del enemigo, soy yo que le di la espalda. Por tanto, Él me persigue. Y me persigue de maneras que pueden ser a veces también duras. Entonces, que aparentemente lo hacen ver como duro a Dios, ¿no? Pero eso no es porque Él, evidentemente, sea mi enemigo, al contrario, ¿no? O sea, soy yo que me he hecho enemigo de Él, ¿no? Yo me hice enemigo de Dios. No porque Él haya cambiado, evidentemente, ¿no? ¿Y qué significa que yo estaba fuera? Tú estabas dentro de mí y yo estaba fuera. ¿Cómo es posible que yo esté fuera de mí? No viviendo conforme a la verdad. ¿Cómo? No viviendo conforme a la verdad. Claro, no viviendo conforme a la verdad y persiguiendo, ¿no? Como dice aquí, persiguiendo las bellezas de tus criaturas, ¿no? Yo estaba fuera de mí porque me dedicaba a perseguir las bellezas de los seres externos a mí, que son tus criaturas, y entonces los quería, pero los quería mal, ¿no? No puedo dejar de querer. O sea, el ser humano no puede dejar de querer, porque eso es estructural, ¿no? Es la estructura del ser humano que es así. Es un ser que conoce y un ser que quiere, ¿no? Esa es la estructura trinitaria, como él explica, sobre todo después en el de Trinitate, la estructura trinitaria del ser humano que imita de algún modo la Trinidad divina, ¿no? Es un ser, un conocer y un amar. Es un ser que conoce y ama, reflejando las tres personas de la Trinidad. El Padre, que sería el ser, ¿no? El Hijo, que sería el conocimiento, y el Espíritu, que sería el amor. Entonces, estructuralmente el ser humano quiere, pero puede querer mal, ¿no? O sea, puede querer no cosas malas, ¿no? Porque como explica en el libro séptimo, no existen cosas malas. Las cosas por ser son buenas, son bellas, buenas, ¿no? Son inteligibles y fundamentalmente buenas, ¿no? Porque también las cosas, ¿no? En su nivel reflejan la Trinidad. Son conocibles y son amables, solo que la reflejan en un sentido únicamente pasivo. Ellas, digamos,
reciben el ser inteligibles, pero no son inteligentes, reciben el ser amables, son amables, pero no aman ellas, las piedras, etc. Y entonces también reflejan, pero el ser humano tiene esta capacidad de querer mal, o sea, tiene esta paradoja, que puede querer las cosas de una forma desordenada, es decir, no según el orden objetivo del ser, ¿no? Eso es importante recalcarlo, porque si no, cuando se dice que tenemos que amar las cosas como Dios quiere, alguien podría interpretar eso como si Dios pudiera arbitrariamente decirnos, ah, no, ama a fulanito más que a Josefina. En cambio, o sea, podría ser interpretado como una orden como arbitraria. En cambio, la orden de Dios no es arbitraria, es una orden que refleja el logos, entonces refleja el verdadero ser de las cosas. Ahora, evidentemente, en ocasiones sí puede decirnos cosas, en ese caso sería como una revelación sobrenatural, ¿no? Puede decirnos cosas específicas, o sea, a tal persona en este momento hay que regalarle 1000 pesos porque necesita, justo a él necesita, hay que amarlo de una forma como específica porque justo está necesitando eso, pero no porque sea eso arbitrario, ¿no? Sino porque justo está necesitando eso. Entonces, no es arbitrario, es algo que tiene que reflejar. Eso será después un largo debate en la filosofía medieval, porque algunos sostendrán, para enfatizar como la libertad de Dios, sostendrán como que el amor de Dios es algo casi desvinculado de su conocimiento. Y de esta forma se arriesga con transformarlo en algo arbitrario. O sea, dicen que Dios es tan libre como que no depende del mundo de las ideas, de alguna manera, ¿no? Pero desvincular eso, evidentemente, es fracturar la esencia misma de Dios, porque en Dios las ideas son Dios mismo. Entonces, que si Dios no ama en base a sus ideas, está como esquizofrénico en sí mismo, tiene que amar, pero evidentemente ese amor tiene que ser exactamente reflejar el mundo inteligible, digamos, la comprensión que Dios tiene, evidentemente, de sí mismo, de su propia esencia y de todas las cosas. Entonces, cuando Dios dice, ama a tu Dios por sobre todas las cosas, ¿no? El primer mandamiento. Eso no es que sea arbitrario, no es que quiera decir que Él se siente como con una disposición psicológica que quiere que lo amen más, ¿no? Que sea como narcisista, sino que cuando Dios dice, ama a tu Dios por sobre todas las cosas, es porque eso refleja la jerarquía del ser, es porque Él es sobre todas las cosas. Por lo tanto, debe ser amado correspondientemente a esa jerarquía, porque si no el amor no es verdaderamente amor, ¿no? Si no se ama según la verdad, el amor no es verdadero amor. Es codicia, es cupídidas, o sea, amor desordenado. Bien, no sé si hay más comentarios, preguntas, cosas que no se entendieron. ¿No? Somos extraordinariamente puntuales, ¿eh? ¿Sí? En lo personal, profe, yo no termino de cuajar en mi cerebro esta paradoja del estar adentro o estar afuera y por qué no tenemos que tomarlo literalmente y cómo deberíamos interpretarlo. Ah, claro, y yo personalmente, te voy a decir cómo creo que es la mejor receta. Yo creo que a pesar de que estas metáforas del estar dentro y del estar fuera son muy tradicionales, yo creo que hay que liberarse de eso en último término. O sea, hay que librarse de esto del dentro y del fuera. Porque finalmente la filosofía moderna yo creo que ha mostrado que eso sigue confundiendo. Hasta el día de hoy sigue confundiendo a la gente. Porque se sigue pensando que las cosas están dentro de mí como si yo fuera un recipiente. O sea, las cosas como conocidas, que tienen como si las cosas tuvieran que hacer un viaje, un trayecto de afuera a adentro a un recipiente, y eso sería el conocerlas, ¿no? Toda esta metáfora del recipiente confunde al final. O sea, es útil para empezar, quizás hay que necesariamente empezar con eso, porque en el fondo la historia de la filosofía un poco sirve para eso, para ver por dónde igual hay que empezar, o sea, porque la mente humana igual procede de un cierto modo,
Como siempre parte por imágenes sensibles, de alguna manera, ¿no? Porque el conocimiento siempre tiene como ingrediente también la sensación, además de los primeros principios. Entonces siempre hay que partir por esta imagen, si tú quieres, de dentro y de afuera, ¿no? Pero tiene que haber un momento en que yo creo que esa imagen ya se liquida y se elimina. Y tú tienes que expresarlo de otra forma. De la forma que en el fondo los medievales inauguraron cuando utilizaron en sentido técnico la palabra objectivum, algo que es objetivo. ¿Qué significa que es objetivo? Que está puesto frente a mí. Que está puesto frente a mí. Tú tienes que decir que los primeros principios de la mente están puestos frente a ti. Tú los percibes. Si tú quieres, también eso es metafórico, pero es una metáfora que funciona como antídoto a la otra. No es algo que está dentro de ti, sino que es algo que está frente a ti. Cuando se dice que está dentro de ti, ¿qué se quiere corregir? Se quiere decir que es un proceso no físico, sino que interior. A eso apunta la metáfora del dentro de ti. Es algo que ocurre dentro de mí, significa que ocurre en el alma, en la dimensión de lo incorpóreo y no del mundo sensible, ¿no? Pero después tienes que usar la metáfora que sirve de antídoto. Es decir, esto que está dentro de mí en realidad está frente a mí. Aquí Agustín dice sobre mí. Te conocí en mí sobre ti. ¿Ves que ya tiene un antídoto? Ya usa una metáfora que también es metáfora, porque también el sobre, que Dios está sobre nosotros, también es metafórico. Como cuando decimos que Dios está en el cielo, es metafórico, ¿no? Pero una metáfora que corrige. ¿Por qué decimos que Dios está en las cosas y al mismo tiempo que está en el cielo? Porque una metáfora corrige la otra. Digamos, comprendemos por metáforas, pero una sirve para no tomar demasiado al pie de la letra, porque si yo solo uso la metáfora que Dios está en el mundo, entonces tarde o temprano terminaré identificándolo con el mundo. Porque la metáfora poco a poco se transforma después en la realidad metafísica, que si yo la tomo en forma unilateral, la metáfora poco a poco se pierde en el camino y se transforma, la tomo literalmente, termino diciendo que Dios es el universo. Que Dios no es más que el universo, en definitiva, ¿no? Pero cuando digo que Dios está en el cielo, ¿no? Entonces corrijo esa metáfora. Claro, si bien está en la tierra, pero también está en el cielo. O sea, tiene un lugar de residencia propio que indica que es un grado de ser, un tipo de ser, una dimensión del ser diferente, trascendente, ¿no? Como cuando Platón dice que está sobre el cielo, en el hiperuránio, ¿no? Entonces lo mismo pasa con el alma. Claro, está en el alma, pero dice, pero sobre el alma. Pero yo con los filósofos medievales posteriores le agregaría, está frente al alma, es objetivo. De ahí que es tan importante la palabra objetivo, que hay que entenderla en un sentido muy preciso, como algo que el alma capta, ¿no? Siendo esto que capta algo que existe en sí, que tiene su propia realidad inteligible en sí. Y no es, mucho cuidado, no es el mismo sentido que a veces se usa en el lenguaje ordinario cuando se dice que se usa la palabra objetivo con relación a los objetos materiales. Como cuando se dice que objetivamente aquí hay una mesa. Ese es un significado del lenguaje ordinario, pero que no es lo que específicamente se entiende cuando se dice que el conocimiento es objetivo. Conocimiento es objetivo. Significa que está frente a mí, pero metafóricamente. Frente, pero delante de la mente, ¿no? El conocimiento objetivo que está delante de la mente es un conocimiento cierto, es la certeza de la ciencia, ¿no? En la medida en que las diferentes ciencias pueden ser ciertas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo que es un conocimiento cierto y objetivo que aquí hay una mesa, tengo que tener claro que esto es una ciencia diferente a cuando digo que tengo el conocimiento objetivo del rectángulo. Ambos son conocimientos objetivos, están frente a mi mente, pero la mesa no es solo sensible, también es inteligible. Cuando yo digo que... 30 segundos. ¿Sí? Cuando yo digo que aquí hay una mesa, eso no es una pura sensación física, involucra el ingrediente del conocimiento objetivo de la mente. Entonces digo, objetivamente aquí hay una mesa.
objetivamente tengo el concepto de rectángulo, pero es claro que uno es una certeza, epistemológicamente es una certeza superior, ¿no? Es más directo. Cuando digo conozco el rectángulo, estoy usando la palabra ciencia en un sentido más estricto que cuando digo aquí hay una mesa, ¿no? Podría ser que yo esté drogado y que crea que hay una mesa, pero no hay una mesa, ¿no? Podría yo creer que estoy en una sala hablando con unas personas y puede ser que todo eso sea imaginación mía, ¿no? Y sin embargo, el concepto de rectángulo, aunque yo esté drogado, aunque esté loco, este concepto de rectángulo lo tengo objetivamente en la mente tal cual, ¿no? Como ese matemático, seguramente vieron esa película del matemático que se imaginaba las cosas, ¿no? Claro, todas las cosas que él se imaginaba eran producto de eso, ¿no? de un trastorno, pero en cambio las realidades matemáticas que él tenía en la mente, estas quedaban exactamente iguales, ¿no? Estaban en la mente de un modo más directo, ¿no? Más directo, que no puede ser influido en este sentido por el ser contingente. Bien, ahora vamos pero si tienen más preguntas, ahí pueden también formularlas y quizás alcancemos a hacer todavía una última sesión de preguntas, ¿eh? Vamos a parar la grabación.